Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que honestamente, me tiene a mí y a muchos de ustedes con el corazón en un puño. Como ven en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir y esa frase que ha resonado como un trueno: lo perdono todo por mi amor. Sorpresa total. Ya se imaginarán de qué va esto, ¿verdad? Estamos ante una de esas historias que nos hacen creer en el amor, en el perdón y sobre todo, en las sorpresas que la vida nos tiene preparadas. Así que si les gusta estar al día de las personalidades que marcan tendencia, de las relaciones que cautivan y de esas confesiones que nos dejan boquiabiertos, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante mundo de Demet Özdemir, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Solo tienen que darle al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Nos encanta tenerlos aquí y esperamos que disfruten de este recorrido tanto como yo. Hoy vamos a desgranar esa impactante declaración de Demet Özdemir. ¿Qué significa realmente lo perdono todo por mi amor? ¿A quién va dirigida esta confesión? Y sobre todo, ¿qué implica esa sorpresa total que promete? Vamos a meternos de lleno en el contexto analizando las posibles interpretaciones, los rumores que rodean esta frase y por supuesto, el impacto que ha tenido en sus seguidores y en el mundo del espectáculo. Para entenderlo bien, tenemos que remontarnos un poco, recordar su trayectoria, sus relaciones pasadas y el momento actual de su vida sentimental. Demet Özdemir es una actriz turca que ha conquistado corazones a nivel internacional con su carisma, su talento y su belleza. Cada uno de sus movimientos, especialmente en lo personal, es seguido con lupa por miles y miles de fans. Y esta vez, la cosa se ha puesto más interesante que nunca. Esta frase, lo perdono todo por mi amor. Sorpresa total, no es solo una frase al azar. Tiene un peso emocional y una carga de significado que vale la pena explorar. ¿Qué tipo de situaciones serían perdonables en nombre del amor? ¿Hay límites? ¿O el amor verdadero lo puede todo, como se suele decir? ¿Y la sorpresa total, a qué se refiere? ¿Es una reconciliación inesperada? ¿Un nuevo comienzo? ¿O quizás algo que nadie esperaba, una decisión radical que pone de manifiesto la fuerza de sus sentimientos? Podemos especular un montón, y eso es parte de la diversión, pero también vamos a intentar basarnos en lo que se ha dicho, en las declaraciones que han salido a la luz y en el contexto mediático. Es un verdadero ejercicio de detective para descifrar las claves de esta declaración. Primero hablemos de la figura de Demet Özdemir. Su popularidad ha crecido exponencialmente gracias a series como Erkenci o Doğduğun Kaderindir. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de transmitir una amplia gama de emociones y de conectar con el público de una manera muy auténtica. Y fuera de la pantalla, su vida personal también genera mucho interés. Hemos sido testigos de sus relaciones, de los altibajos, de los momentos de felicidad y también de las decepciones. Por eso, cuando ella misma hace una declaración tan potente como esta, sabemos que hay una historia detrás, una historia que merece ser contada y analizada. La frase «lo perdono todo por mi amor» nos abre un abanico de posibilidades. Podría referirse a un error cometido por la persona amada, algo que en otras circunstancias sería difícil de superar, pero que el amor incondicional de Demet estaría dispuesta a dejar atrás. O quizás se refiere a sacrificios personales, a renunciar a algo importante por el bienestar de la relación. El perdón es un acto de valentía y de generosidad, y cuando se hace en nombre del amor, adquiere una dimensión aún mayor. ¿Qué clase de heridas podrían sanar bajo el bálsamo del amor? ¿Qué resentimientos podrían disolverse? Es una pregunta profunda que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del perdón y su poder transformador. Y luego está la sorpresa total. Esto es lo que realmente aviva la chispa del misterio. Una sorpresa implica algo inesperado, algo que rompe con las expectativas. Podría ser un anuncio oficial de una relación secreta, una reconciliación después de un largo tiempo de distancia, o incluso una decisión de vida que cambie radicalmente su rumbo. En el mundo de las celebridades, las sorpresas pueden ser tanto buenas como inesperadas, pero esta frase suena a algo positivo, a algo que la llena de alegría y emoción. ¿A quién sorprendió? ¿O a quién quiere sorprender Demet con esta actitud? Las redes sociales, como siempre, se han llenado de teorías y especulaciones. Algunos creen que podría tratarse de una nueva relación,
otros sugieren que podría ser un giro inesperado en una relación existente. Podríamos intentar buscar pistas en el pasado reciente. De Method de Mir. ¿Ha habido alguna ruptura controversial? ¿Alguna relación que haya terminado de forma abrupta? Si analizamos su historial, hemos visto diferentes etapas. Por ejemplo, su relación con Can Yaman fue muy comentada y tuvo un gran impacto mediático, pero terminó. Luego hemos visto otras apariciones en su vida, y siempre hay un interés palpable por saber con quién comparte su corazón. Es posible que esta declaración venga a poner fin a un periodo de incertidumbre, o a confirmar algo que muchos intuían pero no se atrevían a asegurar. La fuerza de esta declaración reside en su contundencia. Todo es una palabra muy amplia. Implica dejar atrás cualquier obstáculo, cualquier diferencia, cualquier posible ofensa. Es un acto de fe en el amor, una apuesta segura por la persona amada. Y cuando esto viene de una figura pública como The Method de Mir, que tiene una plataforma tan grande, su mensaje resuena con mucha fuerza. Puede inspirar a otras personas a reflexionar sobre sus propias relaciones, sobre la importancia del perdón y sobre el poder del amor para superar adversidades. Por otro lado, la frase también puede ser interpretada de manera más coloquial, como una expresión exagerada de sus sentimientos en un momento dado. Sin embargo, dado el contexto y la forma en que se ha difundido, parece tener un peso real. Es probable que haya una historia detrás que aún no conocemos en su totalidad, y que la sorpresa total sea el desenlace de esa historia. Quizás estamos ante el anuncio de un compromiso, de un embarazo, o de una decisión importante que impactará su carrera. Las posibilidades son muchas y cada una de ellas genera una gran expectación. En Turquía y en el mundo árabe las series turcas y sus protagonistas tienen un seguimiento masivo. The Method de Mir es una de las actrices más queridas, y cualquier noticia sobre su vida personal es portada de revistas y tema de conversación en las redes. Esta declaración no ha sido la excepción. Ha generado un torbellino de reacciones, desde felicitaciones y apoyo incondicional hasta preguntas e interrogantes sobre los detalles. Es fascinante observar cómo una sola frase puede desencadenar tantas emociones y especulaciones. El lenguaje del amor, y especialmente el de la reconciliación y el perdón, es universal. La idea de que el amor puede superar cualquier cosa es un tema recurrente en el arte, la literatura y el cine. Y en la vida real, aunque a veces parezca más complicado, hay momentos en los que vemos cómo el perdón y el amor verdadero pueden sanar heridas y unir corazones. La declaración de The Method de Mir, en este sentido, nos recuerda esa fuerza inherente al amor. Podemos hacer una pausa aquí para imaginar las posibles situaciones. Si se trata de una reconciliación, ¿quién podría ser la persona? ¿Alguien de su pasado con quien tuvo una historia importante? Si es una nueva relación, ¿quién es el afortunado o la afortunada? La sorpresa total podría ser que sea alguien que no esperábamos, alguien que ha estado en su vida de una manera discreta, o alguien completamente nuevo. Las intrigas son parte de lo que hace tan atractivo este tipo de contenido, ¿verdad? Es importante recordar que en el mundo de la fama, a menudo solo vemos la punta del iceberg. Las declaraciones públicas son cuidadosamente medidas, y a veces, solo nos dan una pequeña ventana a la complejidad de la vida personal de las celebridades. Sin embargo, esa pequeña ventana puede ser suficiente para inspirarnos, para hacernos reflexionar, o simplemente para entretenernos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La declaración de The Method de Mir es un mensaje poderoso sobre el amor, el perdón y las sorpresas que la vida nos depara. Nos habla de la fortaleza emocional de una mujer que aparentemente está dispuesta a superar cualquier cosa por amor. La sorpresa total añade un elemento de misterio que mantiene a todos en vilo, esperando el próximo capítulo de esta historia. Ya sea una reconciliación, un nuevo comienzo o algo completamente inesperado, una cosa es segura, The Method de Mir sabe cómo captar nuestra atención y dejarnos con ganas de más. Para resumir, hoy hemos explorado el significado detrás de la impactante declaración de The Method de Mir: lo perdono todo por mi amor. Sorpresa total. Hemos analizado las posibles interpretaciones, considerando el contexto de su vida pública y las especulaciones que ha generado. Hemos reflexionado sobre el poder del perdón y la fuerza del amor para superar obstáculos, y hemos dejado volar nuestra imaginación ante la misteriosa sorpresa total que promete este anuncio. Es claro que esta frase ha tocado una fibra sensible en sus seguidores y en el público en general,
demostrando una vez más el magnetismo y la relevancia de The Method de Mir en el panorama del entretenimiento. Ha sido un placer desentrañar esto con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta declaración. ¿Cuál CRE? ¿En qué es el significado de la sorpresa total? ¿A quién creen que va dirigida esta confesión? Déjenme sus teorías y comentarios en la caja de abajo. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.